¿Qué consejos prácticos les darían a una mujer que busca equilibrar su vida personal, profesional y cómo crees que la integración, de la salud mental y el autocuidado puede transformar el liderazgo femenino en el futuro? Pues definitivamente que es el equilibrio, porque o creces o no creces a tus hijos, ¿no? Entonces definitivamente tiene que haber esta parte de el equilibrio como mamá, como empresaria, y pues también te toca la parte de la sociedad, ¿no? Porque hoy está comprobado que no solamente es llevar a los hijos y dejarlos en la puerta de la escuela, sino hoy la mujer se está haciendo cargo, podría decirlo, del futuro de la sociedad, ¿no? Porque también está habiendo un cambio en cómo se educaba a los hombres, ¿no? En impulsar más a las hijas que incluso se preparen y que vaya equitativo, ¿no? Tanto a la mujer como al hombre. En mi caso me tocó, por ejemplo, que a mi hermano se le dio una mejor escuela, ¿no? Él fue a una escuela particular, mientras que a mí me dijeron, es que como él es Va a hombre, mantener una él familia. va a mantener una familia, pues hoy tiene que ir a una mejor escuela, y a mí me fueron ahí como relegando en cosas tan sencillas y que finalmente marcan pues pues que finalmente te van marcando, como el hecho de a él le tengo que comprar mochila, carpeta nueva, y tú sigues usando el mismo morral de hace tiempo, ¿no? Hoy lo que como mamás hacemos, en mi caso, es pues el hecho de saber que una mujer se puede hacer cargo de una familia completa igual y exactamente que un hombre. También esta parte de no estar esperando a que alguien venga y te salve, sino porque hoy tú tienes las herramientas necesarias para salir adelante. Y creo que esa parte del equilibrio está afectando de manera positiva a la sociedad por los empresarios que apenas van saliendo de la universidad, ¿no? No, y definitivamente, Silvita, no sé cómo ves, pero una mujer saca a sus hijos adelante a como de lugar. Sí, por supuesto. Yo no tengo el privilegio de ser mamá, pero lo vi en la casa con mi abuela, que con su tiendita y sus 6 botellas de aceite sacó a todos adelante y vendiendo pepitas y haciendo tortillas y todo el rollo. Y pues bueno, con mi mamá también y todas mis tías. Entonces sí, por supuesto que una mujer saca adelante a su familia sin importar las condiciones y de una manera lo más digna posible, ¿no? Siempre he tratado de darles lo mejor, aunque dirían que los hijos un poco de hambre, un poco de sueño, un poco de sed, pero no tengo ese rol. Yo a los hijos que tengo los he malcriado, que son algunos compañeros de trabajo y amigos Sí, sí, sí. colaboradores, los he malcriado. Entonces no soy buena, mejor que nos conteste la maestra. Pero yo creo que también, partiendo de todo lo que han comentado, que sin duda tienen razón y hay que considerarlo, el cómo se conducían antes las familias era muy diferente, es ya muy diferente a las familias actuales. Empezando porque ya no es la misma conformación de las familias. Ahora hay muchos tipos de familias que se conforman de manera diversa y que entonces eso ha traído como consecuencia otras acciones. Yo creo que hay dos elementos fundamentales que pueden favorecer absolutamente a las mujeres para poder avanzar en esa parte del tema. Uno, el que tiene que ver con la corresponsabilidad. Si en tu casa tú eres corresponsable de todo lo que se hace en la casa, un día le toca al hijo tender las camas, al otro, a tu esposo, a cocinar, o a lo mejor a echar la ropa a la lavadora, qué sé yo, corresponsabilidad de las labores en el hogar. Y tenemos investigaciones que señalan que a mayor corresponsabilidad en los hogares, menos violencia al interior de las familias. Ahí hay que darles una responsabilidad a todos los que hay, porque todos vivimos en esa casa. Entonces todos tenemos que participar. Claro. Y la otra, y es lo que estamos empujando desde el nivel internacional, pero lo estamos haciendo con mucha fuerza aquí en el país y especialmente en el estado de Puebla, es el sistema estatal de cuidados. Se tiene que visibilizar
que a las mujeres siempre les ha correspondido o nos ha correspondido la obligación de los cuidados, que si por nuestra suegra, que si por nuestra abuelita o abuelito, pero a papás dónde también, tu ¿no? papá, dónde nos lleva, a quién llevan a cuidar, al enfermo, Claro. al familiar discapacitado, pues a la mujer. Entonces, ese sistema de cuidados tiene que aprobarse, ya se ha aprobado, pero está detenido el procedimiento a nivel federal. A mí me tocó como diputada iniciar aquí, cuando menos dejar abierta la puerta para la ley de igualdad entre hombres y mujeres y ya incorporar ese tema. Y en esta legislatura hay iniciativas muy importantes en relación al tema, que me parece que es fundamental. Y ahí, con esos dos elementos, me parece que puede, así como se logró lo del porcentaje de mujeres en los cargos públicos, en los cargos de la administración pública y la paridad en todo. La mal llamada cuota, ¿no? Ahora, sí, no, acciones afirmativas eran. Así es. Así como se logró eso, así también se puede lograr un paso más en relación a ese clima al interior de las familias, derivado también de que la violencia contra las mujeres, en lugar de reducirse, se incrementa. Sí, con la pandemia lo vimos. Desde también. la pandemia. Exacto. El lugar más inseguro para las niñas era su casa. Es su casa hasta la Sí, fecha. sigue siendo, claro, pero Es su se casa, marcó pero mucho en ese mucho, momento, ¿no? Porque además las mujeres estaban encerradas en la misma casa, en las cuatro paredes. Con sus violentadores. Con sus violentadores, con sus agresores. Y los niños y las niñas también. De manera pues que todos estos elementos que son generadores de violencias, hay que resolverlos y hay que atenderlos. No puede haber igualdad si no se atiende la violencia que se ejerce contra nosotras las mujeres. Muy bueno, cómo se ha incrementado, querida Rocío. Este año ha sido uno de los que más ha habido tantos mujeres violentadas, tanto en la calle, ya no se diga, en el trabajo y también en sus casas, ¿no? Sí, y la violencia, la más extrema, que es los feminicidios, pues se han elevado sustancialmente o exponencialmente. Eso hay que atenderlo. Las redes, por ejemplo, la violencia mediática. Las redes han visibilizado muchas cosas, en efecto, nos han ayudado en muchas partes, pero también nos han violentado mucho más. De manera pues que hay mucho todavía que atender y creo que sí es importante que en la materia de la pregunta que se empezó a desarrollar, sí vale la pena pensar en la corresponsabilidad y en los cuidados en las familias actuales. Claro que sí. En ese caso, querida Claudia, que como yo sé, eres una mujer solidaria con las mujeres que trabajan contigo, de alguna manera tú capacitas a tus mujeres en cuanto a género, a prevención de la violencia, porque mucho de esto es prevenir, ¿no? Querida Rocío, Silvita, Sí. La prevención es algo muy importante que a veces, bueno, dicen tapan el hoyo cuando el niño ya se ahogó. Sin embargo, hay que empezar, ¿no? Desde pláticas, hasta una película que les haga ver en qué momento de la vida están viviendo violencia, en qué momento deben de parar a la persona que las violenta y cómo hacer para salir de ese círculo. Pues bueno, en mi caso muy particular, soy un libro abierto, soy una mujer que sufrió violencia intrafamiliar durante 5 años, que no fue nada más el jalón del cabello o el empujón. Llegó al grado que estuve a punto por una golpiza, de llegar a perder a mi hijo. Y creo que esta parte de salir y platicarles a otras mujeres que se puede vencer el miedo, porque al final, cuando tú te quedas ahí, a veces ni siquiera es la necesidad económica, ¿no? En mi caso no había una necesidad económica, porque aunque no la llevaba yo tan fácil, pues él, por ejemplo, no trabajaba, ¿no? Poco aportaba en ese sentido. Tampoco aportaba, ¿no? dejó Sí. de trabajar, pues un año. Afortunadamente las leyes han cambiado y es precisamente gracias a estos movimientos,
porque, por ejemplo, cuando estaba yo embarazada de Alexis y voy y levanto mi denuncia, lo primero que me dicen es que no me puedo divorciar y que me tengo que esperar hasta que el bebé nazca, ¿no? En la actualidad, pues lo primero que ven es que salvaguardes tu vida, salvaguardes la vida de los hijos y del bebé. Hoy existe una ley vicaria porque la violencia no solamente terminó cuando yo me divorcié y nos separamos, ¿no? La violencia siguió. Hoy existe una ley que se llama ley vicaria, ¿no? Que en su momento él sustrae a mis hijos y se los lleva. Y entonces creo que esta parte de quienes hemos vivido la violencia doméstica en menor o en mayor grado, tenemos que salir y hablar y explicar que finalmente es un proceso. Creo que a las mujeres, lo que tú comentabas hace un rato, nos toca no juzgar a las mujeres que todavía no tienen el valor y el impulso para dar el siguiente paso, porque no es algo sencillo, no es algo sencillo soltar e irte de tu violentador. En actualidad lo que procuro hacer es ir y compartir mi experiencia. Hoy afortunadamente las redes sociales también nos ayudan a esta parte porque a veces nos ven como estas 4 mujeres que estamos hoy sentadas aquí y pensamos que atrás hay vidas perfectas, pero la realidad es que todos los días nos enfrentamos a estas situaciones. Pero el ir y decirles, ¿saben qué? Me violentaron, me golpeaban con la regadera abierta, ponían la música fuerte para que no se escucharan los golpes ni los gritos. Todavía después del divorcio no se acaba la violencia, puede incluso seguir. Creo que esto ayuda a otras mujeres a darse cuenta que, pues para empezar, no están solas, que esto puede suceder en cualquier nivel socioeconómico. Y lo más importante, y que yo le tengo un cariño muy profundo al Instituto Poblano de la Mujer, porque cuando yo no tenía a nadie conmigo, yo no tengo a mis padres, cuando te sientes ahí sola, cuando incluso la misma sociedad de otras mujeres voltean a verte como ya la enemiga porque te vas a quedar soltera. Como que ya sales de ese o te señalan porque ¿no? ya eres la divorciada y viene el estigma. Y entonces es cuando debemos de hablar que hay instituciones que ayudan a otras mujeres. De verdad, en mi caso fue como pescarme de una cuerda y saber que no tenía que invertir dinero, que me podía divorciar, que tenía que esperarme y sobre todo, pues no sentirme sola. En su momento era no sentirme sola. Y hoy por eso precisamente es que damos asesorías legales gratuitas. El otro día que me senté con la abogada que lleva los casos, pues es increíble la cantidad de divorcios que se tienen que tramitar porque tienen miedo. Porque tienen miedo. En la actualidad hemos tramitado más o menos 90 divorcios, donde no tenían para pagar el divorcio, donde me voy a llevar a tus hijos, donde ya recuperamos hace 2 años a una mamá que se habían llevado a sus 2 hijos. Y entonces creo que nos toca esta parte, no solamente al gobierno, no solamente estas instituciones, sino yo creo que nos toca a todas aportar un granito de arena, decirle a la otra que se puede tomar su tiempo y cuando esté lista, pues ahí va a estar tu mano para ayudar. Y a veces da pena, ¿no? Porque a mí me ha tocado gente que me dice de momento, es que tengo que decir algo, me voy a divorciar y me da mucha pena. Y yo le decía, no, pues que no te dé pena, al contrario, vívelo, sal adelante y después ve y platícalo a otras mujeres para que sepan que no se tienen que quedar ahí donde están siendo violentadas y maltratadas. Hoy pertenezco a 2 grupos, uno está aquí en Puebla, otro no, donde finalmente existen estas casas donde las rescatan, se las llevan y las salvaguardan, ¿no? Entonces, creo que es esta parte de demostrarles que finalmente sí se puede, que no están solas y que pues no importa si te apellidas, si eres de la realeza o tu apellido ni siquiera lo conocen, ¿no? Vivimos Claro, la violencia porque la violencia de la misma forma. Exactamente, exactamente. Querida Rocío, en cuanto a qué leyes, como lo comentas, dejaste la puerta abierta para que en este año
¿Ya se ha llegado a concretar en esta legislatura? Bueno, hay muchos temas que se han podido ir concretando porque esta lucha por institucionalizar todas las garantías y protección de derechos de las mujeres no ha sido de una sola persona, o sea, tiene que ver con todo un grupo de mujeres y hombres afines y aliados que nos van encaminando en este camino. Yo he tenido esa oportunidad, pero todas las que han podido tener la oportunidad, en su gran mayoría también han hecho un esfuerzo fundamental. En el tema de violencias, por ejemplo, que es muy importante la prevención, sí, por supuesto, y la atención a la violencia, y ahí está el tema del instituto, que tú tuviste esa gran experiencia, y por eso la importancia de las instituciones. Sí, de fortalecer a las De instituciones. la construcción de instituciones, del fortalecimiento de las instituciones y de evitar que haya retrocesos que van nulificando a las instituciones. Los recortes presupuestales, Por ejemplo, perdón, eso sí ahí también va, es grave, ahí ¿no? justo Claro, iba. porque a los Porque qué- institutos les dan menos que a todas las demás secretarías para poder sacar todas estas preguntas que nos hemos hecho en cuanto a apoyar a las mujeres en el tema psicológico, en el tema jurídico, en el tema de empoderamiento económico de las mujeres. O sea, no hay tanto presupuesto para poderles apoyar como lo comentas. Bueno, nosotras hicimos a nivel federal, cuando fui diputada federal, la propuesta para crear justamente y construir un presupuesto federal específicamente para los temas de mujeres. Lamentablemente se perdió porque realmente ahora, aun cuando existe todavía, ahí han incorporado todo el recurso que están otorgando para todos los beneficios que dan sociales, de carácter social, que sí, en su mayoría algunos benefician a las mujeres, pero no hay una evaluación de alguna política para poder darnos cuenta si hubo resultado con ese respaldo económico que se está dando. Hoy ya no existe el Instituto de las Mujeres. Hoy es una secretaría de las mujeres en este sexenio que también no tiene mucho de haber empezado, y una política que están siguiendo que me parece muy adecuada para la parte que tiene que ver con la prevención, pero también para la parte que tiene que ver con la atención de la violencia de cualquier tipo y de cualquier modalidad de las mujeres. Son estas casas Carmen Cerdán que están En el estado. promoviendo y que van a instalar a lo largo y a lo ancho de nuestra entidad. Eso me parece importante, pero habrá que ver cómo se van manejando, porque si no, también podemos incurrir en generar revictimizaciones. Así es. Y eso también es muy dañino cuando se vive violencia. De manera que hay que ir generando todo esto. Pero la reducción de presupuesto para todos los programas que van hacia las mujeres es evidente. Y se han perdido recursos que nos habían costado conquistarlos, porque eran conquistas que habíamos tenido, que se habían logrado justamente para poder ir generando acciones de política pública, pues se han ido reduciendo. Todo lo que tenía que ver con temas de mujeres pareciera que por ahí entraba la problemática, porque tiene que ver no solo con este tipo de acción de política pública para atender las violencias, sino, por ejemplo, en materia educativa, las escuelas de tiempo completo, que tanto ayudaban a las mujeres y que podían salir a trabajar y que tenían un espacio Seguro para sus seguro niños. para los niños y las niñas, Como las guarderías. pues lo dejaron de También. tener. Todo lo de las guarderías, evidentemente, y se dejaron de tener. Lo mismo de los programas de empoderamiento. También ahora el recurso va en mínima parte,
pero esa mínima parte ni siquiera puede llegar a representar que van a obtener algún empleo formal, que es lo que les genera prestaciones, seguridad social, etcétera, etcétera. Entonces, son muchas las cuestiones y por eso en estas fechas como esta, el 8 de marzo, que están además planteándose como tema de reflexión, de análisis, de debate, justamente justicia, igualdad y empoderamiento para todas las mujeres y las niñas. Ese es el tema base de discusión para este año y basados en todos estos criterios de la condición social y jurídica de las mujeres que se ha venido dando pues desde hace 50 años y de forma ya muy metodológica desde hace 30 años al haberse adoptado los países, lo de Beijing. Creo que eso puede ayudarnos en este año para generar algunos datos, algunas incidencias que nos permitan justamente señalar hacia dónde focalizadamente se debe atender. Yo he sostenido siempre que en torno a la violencia, la atención debe ser integral. Se tiene que ir desde a atender las causas que están generando esa violencia. Y a la par, por supuesto, que las mujeres tengan la garantía de que hay una ley que les va a proteger para alguna situación que tuviesen que presentar. Pero yo creo que en todos los sentidos la atención debe ser integral, no nada más en esta parte, sino en todo. Y creo que eso ha servido todas estas conferencias mundiales que ha habido, todos estos acuerdos internacionales, todos estos tratados, porque todo ello va generando una serie de puntualizaciones que nos permiten ahí no solo visibilizar problemáticas y proponer algunos resultados o acciones de política pública, porque hay que tomar en cuenta que la política pública la ejecuta el Estado mexicano con E mayúscula. La política pública le corresponde al gobierno implementarla. Pero si una política no está diseñada y formulada adecuadamente y no se evalúa para ver qué resultados ha dado, entonces no vamos a poder nunca focalizar algunas cuestiones. Y estas fechas nos sirven también para analizar todos estos puntos y poder también generar las claves que nos permitan dar los pasos siguientes, las rutas siguientes, que todavía son muchas, porque pues imagínense nada más cuántas modalidades de violencias nuevas hay. ¿No? Es una tras la otra, y es violencia institucional, y es violencia obstétrica, y obviamente la económica, y obviamente la patrimonial, y obviamente la sexual, y obviamente en el noviazgo, y en la comunidad, violencia comunitaria, en fin, y ahora mediática, y bueno, muchísimas tipos y modalidades de violencias que se han tenido que incluir para definir desde qué cosa es esa violencia para que no haya interpretaciones jurídicas inadecuadas, que de repente también eso pasa, y que puedan las mujeres saber que cuando lleguen a algún lugar a presentar su denuncia, sean atendidas correctamente. Y no hemos tocado la parte del acceso a la justicia. Exacto. Porque es prevención, sí, no, atención y sanción. Y la sanción tiene que ver desde el Ministerio Público hacia el Poder Judicial. La capacitación que debe de existir a los ministerios públicos, porque desafortunadamente por más que que son los primeros se les pide, exacto, que estén preparados para atender a una mujer que ha sufrido violencia, una mujer que acaba de salir de su casa con sus hijitos, a dónde dirigirla, cómo manejar todo este tema, no se ha logrado en muchos lugares, porque los ministerios públicos ni siquiera están capacitados para hacer una denuncia de este tipo.
Sí, una problemática muy delicada tiene que ver justamente con la procuración de justicia y esa es la primera ventanilla. Bueno, la primera es la de los policías, que son los primeros respondientes, pero ya la primera ventanilla porque además, como bien decía Clau, cuesta mucho trabajo salir del ciclo, de ese círculo de violencia cuando estamos dentro de él. Y cuando ya toman la decisión las mujeres de hacerlo y llegan a un ministerio público, no les quieren recibir la denuncia. Y eso, por ejemplo, de entrada, pues evidentemente les genera toda una problemática a las mujeres, porque cuando regresen a esa casa sin Claro. haber Sí, no. hecho Logrado, eso, claro. entonces no solamente les van a dar una golpiza normal, no creo que las reciban con un beso y un abrazo Claro y una que no. comida en la mesa, sino ahí están empujando a las mujeres a hacerlas víctimas de una violencia mayor. Y de esas violencias, recuerden, la extrema es el feminicidio. Así es.